Muy buenas tardes. Gracias una vez más por estar con nosotros en esta programación en español del Canal 17. Un amigo que lamentablemente está muy enfermo tiene una expresión para describir las situaciones. Francisco Lorenzo dice: Pedro, el mundo está colorado. Así, rotundamente. Y hemos invitado hoy a un hombre que conoce ese mundo y en particular los aspectos del mundo que más pueden perjudicarnos a nosotros como ciudadanos de este gran país y a la humanidad en general. Hemos invitado al teniente coronel en condición de retiro, Octavio Pérez. Queremos hablar de Ucrania, pero particularmente queremos hablar cómo Estados Unidos, Octavio, está enfocando en este momento su política exterior, tanto en el aspecto político como en la división militar, pero también, y ese es un punto a destacar, que nos hables un poco de Vladimir Putin. Muy bien, muchas gracias por la invitación, como siempre, un gusto estar contigo. Gracias. Yo puedo describirte esto como 7 años de no política extranjera. El pragmatismo, lo que ocurrió en el 2008, que fue el último año de George W. Bush, con la condición económica mundial, ha creado una generación de diplomáticos que están pensando en contar en centavos lo que cuesta un desplazamiento militar, lo que cuesta una intervención en tal país. Estamos oyendo cosas doctrinales que no se saben, liderazgo desde atrás, cosas absurdas que ninguna escuela de comando de Estado Mayor vas a ver en tu vida, pero por primera vez en estos 7 años se han dicho. Hemos visto un presidente que sale a última hora de Irak corriendo porque no pudo firmar un SOFA, un Status of Forces Agreement. De respeto a los militares estadounidenses. De respeto a los militares, quedándose ahí de entrenadores. Que tampoco lo ha conseguido en Afganistán. Que no lo ha conseguido en Afganistán, que estamos pendientes a una segunda vuelta de elecciones, donde hemos visto un señor Karzai, que nunca ha sido nadie devoto del señor Karzai, no importa si sea un presidente demócrata o republicano, que se ha empantanado en contra de los Estados Unidos, al punto que le dijo al presidente Obama... Que está ahí por Estados Unidos. Que está ahí por los Estados Unidos, y le ha dicho: yo no voy a firmar esto, que se encargue que vienes detrás de mí. Gracias a Dios, de los dos que están ahora en la segunda vuelta, están muy pro-americanos en el aspecto que posiblemente sí firmen el pacto, pero eso representa un dilema enorme logístico para los militares. ¿Por qué? Cuando sacamos nuestras tropas el 28 de diciembre del 2011 de Irak, eso fue un despelote logístico. Esa fue una de las hazañas que se va a leer y se estudiará en la Escuela de Comando de Estado Mayor. Como un desastre anunciado. Como un desastre anunciado. ¿Por qué? Ponte a pensar que por cada brigada, 3.500 a 5.000 hombres, tú tardas casi 1 mes y medio en sacarlo del punto A al punto B. En este caso, nosotros en menos de 3 meses, porque ya para octubre del 2011 aquello se supo que no iban a firmar el SOFA en Irak, que todos los presidentes, o sea, el presidente Bush, anterior a él, había logrado continuamente los SOFAs. Octavio, perdóname que te interrumpa, pero para que nuestros televidentes aprecien bien el SOFA, es la facultad, es la especie de neutralidad, de protección que le da un gobierno a los militares estadounidenses que operan en su país. El Status of Forces Agreement, el estatuto de la fuerza, donde si hay un acto criminal, un soldado se emborracha, con un vehículo militar mata a un civil, va bajo las cortes federales, las cortes militares, no las cortes del país en que está. Nosotros tenemos 198 acuerdos mundialmente. Algunos son 2 páginas, algunos son tan grandes como la Biblia o más grandes que el pequeño Larousse. En otras palabras, estos acuerdos se hacen continuamente y durante la administración del presidente Obama ni se logró ni nada. Y eso formó sacar la cantidad. Hemos dejado una cantidad de equipo y dinero en Irak que es increíble. ¿Y eso se va a echar a perder? Y eso se echó a perder. Pero para mí es como un huracán, te lleva a la casa. A mí eso no tiene valor. Lo que tiene valor es lo que está ocurriendo en Irak ahora. Llevan más de 8.000 muertos en lo que va del año. Irak está técnicamente en una guerra civil. Ahora, que eso iba a ocurrir, a lo mejor iba a ocurrir, pero no tanto si se hubiesen quedado diestrando los americanos hasta el 2014. El peligro de Afganistán para caer en lo más caliente del momento. El peligro de Afganistán es el mismo. Aquí tenemos Afganistán donde se logra una pacificación, donde sí el presidente Obama, le doy crédito de haber hecho el surge que hizo Petraeus y el presidente Bush en Irak, lograron mermar las tropas, los talibanes en las provincias de Helmut, pero en el momento que él
dice, bueno, a sacar el surge y vamos a las tropas, el talibán está sentado esperando que se vaya la última tropa americana para volver a consolidarse por el poder. El talibán en estos años ha acabado con líderes políticos, líderes provinciales, elementos de la policía. En estos días acaban de matar 3 médicos norteamericanos de una organización no gubernamental. En otras palabras, en pleno hospital y por un policía acá. Y un policía que estaba destacado de seguridad, que es el mismo como el otro que estaba destacado de seguridad, mató a una periodista y su fotógrafa la dejó herida, gravemente herida, una semana. Una cosa increíble. Ahora, coronel, esas situaciones son preocupantes indiscutiblemente, pero en cierta medida son herencias que vienen del gobierno del presidente Bush. Sin hablar si los resultados son buenos o malos, es la realidad. Son herencias, pero hay, digamos, conflictos que han surgido después del mandato del presidente Obama. La llamada primavera árabe, donde generó el cambio de gobierno, pero donde hay una manifestación contraria al poder sirio, a Assad, la situación de Libia, que tampoco tiene arreglo, y por último, muy importante, que es la joya del día de hoy, Ucrania. ¿Qué tú nos puedes decir de Egipto, de lo que pasó en Siria? No vamos a pasar la raya roja, y las rayas rojas no han pasado 10 veces, lo que está pasando en Libia. Bueno, mira, Libia es el ejemplo de ese caso que te dije de liderazgo desde atrás. El presidente Obama tomó pautas en el asunto en el sentido que ayudó logísticamente al gobierno de Francia e Inglaterra, que fueron los que lograron con los aviones aguantar el avance. Pusieron los soldados y los americanos los recursos. Sí, o sea, no hubo botas en el terreno, pero hubo aviones, y con eso fue suficiente para que la oposición tomara el poder y sacaran a Omar Gaddafi del poder. Ahora, ¿qué ha pasado a consecuencia de eso? Nos mata un embajador, que es otro escándalo que queda pendiente, el escándalo de Benghazi, y tenemos un país que está en hoy plena por hoy, anarquía total, donde petroleros. cada líder tribal controla su área, donde los supuestos elementos del gobierno provisional están siendo sujetos a secuestros rápidos, no pueden gobernar, o sea, es ingobernable el país. Entonces, lo que ha quedado ahí es lo mismo que pasa que tú mencionas la primera vez. Un presidente que llega en el mes de julio a la Universidad del Cairo dice, perdón por pide todo. Perdón, algo inconcebible. Una cosa inconcebible. Y hacerlo en un país que estaba gobernado por una dictadura de 30 años. De 30 años, promilitar de centro derecha, que también hay un nivel de corrupción porque los militares controlan el 80% de los negocios. ¿Qué pasa? Eso envalenta a un sinnúmero de países, Algeria, Libia, Egipto, y vemos los cambios. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú ves estos cambios, no hay ningún otro apoyo americano, y ahí es donde se tiran a la calle en Siria, que es uno de los genocidios más grandes que está ocurriendo ahora en el Medio Oriente, y tenemos ya casi 4 años, vamos, 3 años y medio en una guerra donde se han usado armas químicas, donde hay 250.000 muertos, de los cuales más del 20% son mujeres y otros 24 niños, 24%. ¿Y tiene alternativa el gobierno de Estados Unidos ante la situación siria? Bueno, el problema es que él no quiere involucrarse, y al no querer involucrarse, al no querer usar los aviones, en un momento dado, hace 2 años, si él hubiese hecho el liderazgo desde atrás, que dejara que los franceses y los ingleses bombardearan las fuerzas de Assad, a lo mejor hubiera un cambio de poder. Pero no existe el temor también, hablando estratégicamente, de que los grupos opuestos a Assad son grupos extremistas también, identificados con el iluminismo árabe. Bueno, el problema es ese, que hace 2 años eso era menos de un 12% y estaba localizado en el oeste del país. Hoy por hoy hay 2 entidades, la Brigada Al-Nusra y la Brigada El Levián, que son 2 organizaciones, Al-Qaeda en Irak y Siria, donde están compitiendo. Hoy por hoy el sangramiento es entre ellos, pero eso encuentra seguimiento de los jóvenes en la ausencia de un apoyo verdadero del gobierno de Occidente. Y a fin de cuentas todo este conflicto interno entre ellos favorece al gobierno de Assad. Assad ha recuperado casi todo, ya lo que le queda es la ciudad de Homs. En otras palabras, en estos 3 años Assad, especialmente desde enero acá, ha liberado toda la frontera con el Líbano, ha liberado el sur del país y ahora hacia la frontera. Lo que queda es un bastión entre la frontera de Turquía al norte de Homs, donde hay rebeldes. Todo el resto del país lo ha recuperado Assad. Siguiendo la ruta de la política exterior de Estados Unidos
antes de atacar en Ucrania brevemente. ¿Cómo tú aprecias los recientes acuerdos con Irán que le han permitido comprar piezas de repuestos a la Boeing y a la General Motors, según ha informado la prensa? Bueno, ahí es donde vemos esta política, la no política esta diplomática, donde hace 2 semanas el mismo Ayatollah al-Sistani dice que con todos los acuerdos que están llegando ellos en cuanto a reducir la producción, no van a cerrar las centrífugas, que no las 10.000, necesitan 30.000 centrífugas más para mantener el reactor de Natanz abierto, donde ellos te dicen a ti que aunque ellos han minorado la producción del 20% para arriba, van a seguir enriqueciendo uranio. En otras palabras, también van a seguir el desarrollo de los misiles intercontinentales. Probaron recientemente unos nuevos. Entonces ha sacado un misil nuevo. Entonces, los componentes de un programa nuclear son el material fisil y un dispositivo para poder un vector para poderlo disparar. Entonces, si ellos en tu cara te están diciendo eso, ¿cómo tú puedes negociar? Consiguieron dinero primero descongelaron bienes que tenían aquí. billones de dólares que tienen y ahora están negociando y han recibido piezas de la Boeing para reparar sus aviones que tienen un uso de lo que se llama un uso binario, o sea, un uso que puede ser para comercial, pero también se puede adaptar para militar. Eso es otra política que en realidad pone en peligro al Estado de Israel. Y volviendo a la primavera árabe, cuando él entra en el Cairo en julio, que es lo que la gente tiene que conseguir, en Israel hubo un cambio y unas elecciones presidenciales en septiembre de ese año. ¿Qué pasa? Al ocurrir, supuestamente iba a ganar el partido de centroizquierda. Al ocurrir ese pronunciamiento de Barack Obama en la Universidad del Cairo, le cobraron miedo. El Likud y Netanyahu, un individuo que yo lo respeto como militar que fue, toma el poder. En otras palabras, la hoja de ruta entre palestinos, más extremas. La hoja de ruta entre palestinos e Israel está hoy en su peor punto. Sí. Bueno, al extremo que paradójicamente Al-Fatah y Hamas han logrado conciliar sus diferencias y eso ha paralizado por completo cualquier negociación de Tel Aviv con los palestinos. Eso es como perder 6 años en un esquema de casi 30 años donde ha habido Camp David o organización en Oslo. Eso se perdió. Pero, coronel, vamos a Ucrania. Este es la batalla, este es el Waterloo de uno de 2 hombres. O es el de Obama políticamente o es el de Putin. Y yo creo que quien está ganando aquí es Putin. ¿Quién es el señor Putin? Un ex individuo de la KGB que logra, después de 2 términos, para no evadir la supuesta constitución rusa, se va en vez de presidente, de primer ministro de presidente, pone a Medvedev por un periodo de 6 años. Se parece mucho a lo que hacía Somoza. También. La familia Somoza alternaba el poder, buscaba títeres que le servían. Trujillo también lo hizo. Claro. Entonces al hacer esto, ya se perpetúa un 3er término y este individuo que ha sido firme en su dirección de política extranjera, a lo que vimos en el 2008. Ha tenido una política definida y lo demostró cuando Georgia. Cuando la República de Georgia, Abraxia, Osetia del Sur. Y su posición hacia Siria no ha variado. No ha variado en nada. Tampoco su posición en Irán. No nos ha ayudado en absoluto en Siria. No nos ha ayudado con las conversaciones de Irán. No ha servido para nada tenerlos en lo que fue el G8, que ahora vuelve a llamarse el G7. Porque eso sí, lo sacaron. Es como tirarle un algodón. Pero tampoco quieren poner sanciones fuertes porque económicamente, lo que decía hace un rato, va a afectar muchos intereses. Claro. Entonces, ¿qué pasa? También tenemos que entender que Obama está solo, porque los países de Europa Occidental tienen una dependencia de un 33% del petróleo en los gasoductos de ruso. Entonces, cada vez que Obama tira una serie de sanciones en contra del séquito de Putin, si no hay el apoyo de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de Italia, que dependen del gas natural, no funciona. Pero ¿hasta qué punto, coronel Octavio Pérez, Estados Unidos puede asumir una política más firme ante estas pretensiones expansionistas de Moscú, sin que eso implique una confrontación entre las partes? A mí me parece que el juego en Ucrania se está cerrando. El gobierno ucraniano está atacando a los grupos prorrusos en su propio territorio, pero Rusia tiene esta semana 50.000 hombres en la frontera
entre Rusia y Ucrania y está preparando maniobras militares. Y se han detectado Spetsnaz. Los Spetsnaz son las fuerzas especiales rusas en muchas de estas 10 ciudades que ellos han tomado. En estos días se han recuperado 2 de las 10 ciudades, pero el punto no es ese, Pedro. Cuando te pones a analizar, son 2 países. Ucrania son técnicamente 2 países. Y yo lo que estoy viendo aquí es una Alemania del Este y una Alemania del Oeste. Si tú te pones a buscar, y esto es muy sería una Ucrania rusa y una Ucrania no rusa. Te diré que, desgraciadamente, con las acciones o no acciones del presidente Obama en estos últimos días, él ha escrito el cheque en blanco y se lo ha dado a Vladimir Putin para que ponga la cantidad y cuánto terreno se va a quedar. ¿Por qué te Pero eso digo no puede esto? ocurrir con otros países, digamos con los países del Báltico. No puede porque son miembros Bulgaria. de la OTAN. Esos son miembros de la OTAN. Al ser miembros de la OTAN, por eso es que han mandado un batallón de paracaidistas de Vicenza, la Brigada 173, a Lituania. ha ido a Polonia, está en Polonia. Y en Lituania también Y tiene. en Lituania, lo que te está diciendo que si eres miembro de la OTAN no tienes un problema, pero en otras palabras, ya como dicen los americanos, write the blank check, escríbeme cheque en blanco y déjamelo ahí que yo lo lleno. Él ya cedió a Ucrania. ¿Y por qué cedió a Ucrania? Porque en vez de haber mandado a Biden, se fue por una región en el Asia para darle apoyo. Porque se manejó un peligro Japón, Corea del Sur, Filipinas. Que en realidad es un problema serio, que es un área de confrontación futura, no únicamente en China. Y valientemente reiteró de que Estados Unidos iba a defender a Japón en el diferendo que tiene Japón con China con las islas del Pacífico. Sí, pero volvemos al caso. Eso fue un problema que él tuvo que abandonar porque el gobierno le hizo un shutdown aquí, le hizo un cierre. Él estaba en una convención asiática hace unos 6, 7 meses, o 3 meses, que fue en enero. Sí. Y entonces volvió como para decir, aquí estoy de nuevo y estoy dando la cara. Pero el problema es que entre dar la cara en Asia y dar la cara en Ucrania, que es lo que debería estar haciendo, en vez de mandar a Biden, que para mí, discúlpame, es muy inepto en cuanto a la política extranjera, con todo y que fue un senador y fue el chairman, o sea, fue el coadjutor principal del comité del Senado de Relaciones Exteriores por muchos años, el individuo no ha logrado, si tú lo ves las credenciales políticamente como director del Senado, no logró nada, ninguna meta cuando ejercía ese poder. Biden, a las 2 horas de Biden irse de Ucrania, de Kiev, se declara levantado la tregua y empiezan las actividades de ambos lados, porque también Ucrania es un país que tiene un ejército que no es viable, un ejército con gran corrupción, donde ha habido individuos que no saben si hoy estoy con los rusos. Pero es que los gobernantes que ha tenido Ucrania lamentablemente se han caracterizado. Ese es el problema, que ahí tú puedes incluir a Moldova y Bulgaria y puedes conseguir todos esos países que estaban en el ámbito del Pacto de Varsovia. Es el problema sistémico. Pero esa zona de influencia, para darle un nombre, es una zona de influencia rusa históricamente. Claro que sí. Claro que sí. Y Rusia no lo quiere perder. No lo quiere perder. ¿Cómo Estados Unidos puede evitar de que se apropie esos territorios? Bueno, Putin lo dijo. Y es más, Lavrov lo reiteró hace un día. Cuando Lavrov dijo, nosotros, primero hay 2 o 3 cosas para que tú veas, los rusos, como buenos comunistas, aunque hoy no sean un país comunista técnicamente, tienen el dominio de la demagogia y usan una pequeña verdad y se afianzan en ella para usarla en una corte internacional o un foro internacional. Al igual que muchos cubanos han buscado la ciudadanía española para tratar de salir del país, y cubanos aquí que después de 40 años quieren ser ciudadanos españoles, no sé por qué razón, porque después los españoles le están pidiendo dinero que manden a la madre patria. Los rusos dijeron hace unos días que todo el que tenga ascendencia o descendencia rusa puede reclamar doble ciudadanía en Ucrania. Ahí va estableciendo colonias. Y va estableciendo colonias. Entonces, ¿qué pasa? Acto seguido, dice Lavrov, con el problema que Ucrania o el gobierno de Kiev dice, vamos a volver a retomar estos edificios que han tomado estos rebeldes. Y dice, cualquier acto en contra de los ciudadanos ucranianos de ascendencia rusa, vamos a tomar medidas. Así como hicimos en Osetia, más explícito no puede ser el hombre. No se puede buscar. Sí, digo, así como ocurrió en Osetia del Sur en el 2008, así tomaron. Es que lo demostraron en Crimea. En Crimea fue una cosa. Asumieron es más, el croquis, la península por completo a su favor. El mismo croquis se ha usado. Entraron las fuerzas especiales sin ningún tipo de... Aunque esta vez fueron muy burdos. Hay un individuo fotografiado con una barba roja, con la unidad de una unidad élite, que fue fotografiado en el 2008 en Georgia, que se encuentra también en uno de estos pueblos. O sea, esto
Esto fue lo que el gobierno americano... tropas especiales que mandan de un lugar a otro. Señores. Ahora, coronel, a mí me parece, y tú dices que el ejército ucraniano es un ejército sin capacidad de combate, sin posibilidad de enfrentar a ningún ejército. Con todo y que mandaron gente a Afganistán en apoyo y también hasta en Irak. Sí, pero mandaron. Tienen problemas, según tú dices. Mi pregunta es la siguiente. ¿No debió el gobierno de Ucrania, Kiev, haber confrontado en Crimea a los rusos? Primero, vamos a ver lo que es Crimea. Crimea es una península, digamos, en vez de ser como el estado de Florida, que es larga, imagínate un diamante, que hay nada más que 2 puentes terráqueos, o sea, 2 puentecitos, como si estuviera llegando a Cayo Hueso, que es lo único en el territorio nacional. 2 lenguas de tierra. 2 lengüitas de tierra. El 80% es un pantano desértico, o es pantanoso hacia el mar, o es un área muy árida. Lo que hace Crimea es la base de Sebastopol, la capital y 2 o 3 pueblos hacia el suroeste. O sea, Crimea no es un lugar pleno como lo es el resto de Ucrania, que era lo que llamaban el breadbasket. Sí, la Ucrania, la casa del trigo de Rusia. La casa del trigo, la Rusia blanca, lo que fue, porque en parte, históricamente, lo que es Ucrania y Rusia, ese fue el nacimiento de los eslavos, o sea, de ahí salen los eslavos. Esto hace pensar lo que algunas personas hablan del mar, que dicen que el mar tarde o temprano ocupa la parte que era suya. Claro. Se puede pensar entonces que Rusia va a tratar de ocupar aquellos territorios que la Unión Soviética, no totalmente, pero aquellos territorios que la Unión Soviética manejó y controló por décadas. Mira, Pedro, hay cosas el Internet hoy por hoy es una fuente de información. Si todos los televidentes se tomaran un momento de meterse en Google y en Google poner oleoductos, gasoductos rusos por Ucrania y ven parecen venas y arterias que cruzan el país. Sí. Cuando ven el mapa político del 2010, ¿quién ganó lo que ganó Timochenko y lo que ganó, ¿cómo se llama? Yanukovych. Ahí vas a dividir el país, como te estoy diciendo, Alemania este y el oeste. O sea, esa es la parte rusa y la parte ucrania. En otras palabras... Pero de producirse eso, el prestigio de Estados Unidos sufriría grandemente. Yo creo que en este momento los Estados Unidos, y no vamos a echarle toda la culpa al presidente, en este país, este gran país que yo lo quiero tanto, que fue el que me adoptó a mí cuando llegué aquí de 6 años desde Cuba, en el año 61, aquí escasamente un 51, 52% del electorado va y vota por un presidente. Eso da pena. Cuando hay países del mundo que votan 70 y 80%, sí, y se ponen un dedo de tinta que van y hasta los matan por enseñar el dedo lleno de tinta indeleble. En este país, hoy por hoy, se han revertido los papeles. Hace 40 años los republicanos eran los individuos que estaban en contra del expansionismo y envolverse en el mundo. Hoy por hoy son los liberales. La juventud de este país, estamos hablando de 20 y pico a 40 y pico años, no les interesa nada lo que está pasando en el mundo. Piensan que eso es un costo inaudito, que no hace falta echar sangre por ninguna parte. Estamos entonces en un proceso de decadencia. De decadencia. A nadie le importa las causas nobles, las causas... Este país se lleva una guerra por derechos humanos, por genocidio, y lo estamos viendo. Entonces el apoyo, el presidente tiene, para decir, tengo un 48% de gente que no quiere ningún tipo de envolvimiento ni en Ucrania, ni en ninguna república central del África, ni nada. Y por eso es que estamos viendo lo que ocurre en Siria y en Ucrania y en el Medio Oriente. Ahora, cuando empieza a subir el petróleo, como ha subido en estos días, a consecuencia de eso... Y lo curioso es que nosotros no recibimos petróleo de esa área. No, porque eso es la especulación de las bolsas de los mercados, donde hace 2 o 3 semanas estaba en 3.65 el galón, ya está en 3.75, 3.85. Por eso yo le digo a todo el mundo, aunque tú vivas en Miami, esto te impacta de una u otra. Y eso es una realidad, que con todo eso tenemos una generación de gente joven que en realidad no le importa absolutamente más la política. Coronel, un día vamos a hablar de esa pérdida de valores y también de la habilidad y capacidad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que son las más poderosas del mundo, pero que según tú estás describiendo ya no es la misma voluntad que existió en el pasado. ¿Cómo tú ves el desarrollo de los acontecimientos ucranianos? ¿Puede llevarnos eso a un conflicto o simplemente Estados Unidos se va a cruzar de brazos? Bajo esta administración, dudo mucho que vamos a llegar a una confrontación. Creo que los pasos, y acuérdate que en la política
el no actuar o el no aparecerse en un foro es significativo de tu posición. Yo creo que el presidente Obama o su administración y todos sus asesores, porque él no está solo, tienen la tendencia que Putin va a hacer lo que quiere en Ucrania, anéxese o no una provincia más o 3 provincias más. Putin va a lograr que sí se haga una república federal donde tengan ellos, digamos, al estilo vasco, al estilo España, donde hay ciertas autonomías. Unas autonomías, donde hay, y va a permanecer, porque la infraestructura que tiene Rusia en los oleoductos que están por Ucrania costaría dinero y años revertirla. Y déjame decirte más, Putin es capaz, porque está haciendo negociaciones ahora con China para venderle ese gas a China y cerrar las pilas a Europa. Obama no puede suplir el petróleo ni el gas que necesita Europa Occidental en un momento. Lo pudiéramos hacer, pero nada más que empezar la infraestructura de barcos, cisternas, que son enormes para llevar gas propano. Se encarece el producto. Se encarece el producto y sería una inversión increíble de ambos lados, Estados Unidos, Europa, para decir no queremos nada de Rusia. O sea que ahí donde está el pragmatismo económico, donde están viendo esto nos va a costar tanto, no podemos realmente apoyarlo. Muy similar a lo que ocurrió aquí en el año 62. Cuando yo llego de niño aquí en el año 61 había fallout shelters, todos los edificios tenían un refugio y se gastaba el gobierno 10, 20 billones de dólares al año. ¿Y tú sabes qué pasó? Dijeron, ¿tú sabes qué? Dentro de 20 años no vamos a poder ni siquiera darle haciendo refugio y nada más que protegemos el 2% de la población. No tiene sentido. No tiene sentido. Ahora, estamos en un proceso de iniciar, y nos quedan 2 minutos, una guerra fría en esta situación. O sea, las relaciones Estados Unidos-Moscú se van a complicar más, vamos a ver más tensiones, más diferencias, más encontronazos. Camina como un pato, hace ruido como un pato, tiene pluma como un pato, yo creo que es un pato. Esta es la Guerra Fría del siglo XXI. Ya empezó. Ucrania ha sido el punto determinante de esta guerra. Este es el Waterloo o de Obama o de Putin, quien quiera hacer. Pero ya para Obama no hay Waterloo. Porque y Obama ya está en su segunda administración. Ya esto es el que le toque detrás de él. Será un punto de seguir la confrontación o dejar que Putin siga anexándose Moldova o lo que venga por encima. Coronel Octavio Pérez, muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por haber compartido con nosotros esta tarde. Una vez más, Octavio Pérez nos ha puesto al día y nos ha dado perspectivas de situaciones que se puedan presentar. Tengan todos muy buenas noches y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas noches. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en este su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy P.O. Box 12500 Miami, Florida 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web en wlrn.org. Muchísimas gracias. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puede ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación.